Tiempo de reflexión. Vamos a orar y pedir que, Señor, a cada uno de nosotros nos hable de acuerdo con nuestra necesidad y que en nosotros encuentre un corazón receptivo de lo que Él nos quiera decir. Señor, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de poder escucharte. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que habla directamente a través de tu servidor y hablas a nuestros corazones, Señor. Yo te ruego que la palabra que hoy traes tú para nosotros sea de bendición, que haya transformación en nuestra vida, que haya una mejor perspectiva de todo lo que Jesús hizo a favor nuestro. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta época de Semana Santa, recordamos de manera muy puntual lo que significó para Jesús el haber venido aquí a la tierra. Y Jesús vino a cumplir con todos los requerimientos del sacrificio expiatorio. Y de manera muy concreta quiero hablar acerca del significado que tiene la sangre de Cristo. Yo no estoy muy seguro si todos tenemos un correcto entendimiento del valor que tiene la sangre de Jesús. Podemos tener muchos años de ser cristianos y a pesar de ello no tener una clara comprensión de las implicaciones de ese regalo tan maravilloso de que es la sangre de Cristo. Como digo, podemos tener muchos años de ser creyentes en Jesucristo y no tener una clara idea, una clara interpretación de lo que significa la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo hace que tú y yo podamos tener acceso a la salvación, al poder, a la liberación, a la salud y muchas otras cosas más. Por decirlo de otra forma, sí es posible vivir en la llenura y en la plenitud del Espíritu que Jesús nos prometió cuando tenemos el entendimiento y la aplicación de la sangre de Cristo. Entonces, como hijos de Dios, siempre debemos tener presente por qué la sangre de Jesús se derramó. Y bueno, la respuesta es porque tú y yo somos parte del pueblo de Dios, este pueblo que Dios redimió y compró y rescató, y en consecuencia debemos dar a conocer al mundo este sacrificio único y perfecto del Hijo de Dios. Y también debemos guardar en nuestro corazón que su sangre fue derramada para limpiar, para quitar el pecado y erradicar la maldad de la humanidad. Piensa por un momento lo siguiente. Jesús pudo haber venido a la tierra con esta misma intención de salvar al mundo a través de su vida. Y pudo haber muerto de muchas maneras. Incluso pudo haber muerto en una cruz. Pero fue necesario que se derramara la sangre de Jesús para que entonces este sacrificio fuera un sacrificio perfecto. La noche que Jesús participó de su última Pascua, Él ordenó a sus discípulos que a partir de ese día se recordara que su muerte se derramó, que su sangre se derramó y que murió en nuestro lugar. Fue en las últimas horas de vida cuando Él habló con sus discípulos acerca de la importancia de su sangre y de que de esa manera ahora se predicara acerca de las buenas de salvación. Sin la sangre de Jesús, ninguno de nosotros podría vivir una relación con el Padre Celestial. Tampoco podríamos vivir en victoria sobre el mundo, la tentación, el pecado, la culpa, el enemigo. Pero gracias a la sangre de Jesús, hoy estamos unidos con el Padre Celestial y Él nos da poder necesario para vivir en victoria. Y todo esto es gracias a la sangre de Cristo.
Por eso, en obediencia, en gratitud, en admiración, en amor a Jesús, hoy nos hemos reunido aquí esta mañana para recordar lo que yo llamaría el sacrificio de los sacrificios. Se trata de un sacrificio que es invaluable. Bajo el viejo pacto, ese pacto que se hizo en el Antiguo Testamento, empezando con Abraham, cuando una persona ofrecía un sacrificio, presentaba en él un altar y sobre el altar colocaba vegetales, cereales y preferiblemente animales valiosos del rebaño de la familia. Dice la Biblia que un macho sin defecto era un mejor sacrificio y se ofrecía a Dios por el pecado de los dueños de ese animalito. Pero cuando Jesús fue sacrificado, Él ofreció su posesión más valiosa, que es su propia vida. Nadie vaya a creer que mataron a Jesús. Él entregó su vida. Leemos en Juan capítulo 10, el Padre me ama porque yo soy Jesús, está hablando aquí, yo Jesús sacrifico, entrego mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, nadie la puede arrebatar, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad o tengo el poder para entregarla cuando quiera, y también tengo el poder y la autoridad para volverla a tomar. Y esto lo hago, dice Jesús, porque así lo ordenó mi Padre. Cada una de las cosas que Jesús hizo aquí en la tierra, que dijo aquí en la tierra, no fueron de su propia opinión o de su propio corazón, sino que Él vino a cumplir con toda precisión lo señalado por el Padre. Y Cristo fue víctima del odio, de la envidia, de gobernantes, de líderes religiosos, pero sin importar el rechazo, Él vino y dio su vida de manera voluntaria y consciente para que se pudiera cumplir el plan de redención de Dios. Recordarán un día Jesús entrando a Jerusalén, un día como hoy, caminando con Pedro, camino a Jerusalén. Pedro, el amigo amado de Jesús, no quería que Jesucristo fuese a morir y queriendo impedir que Él diera su vida por nosotros, lo reconvenía, le decía, no vayas a Jerusalén. Y Jesús se voltea donde está Pedro y le dice, no a Pedro, sino le habla a Satanás y le dice, salte de aquí. Estaba todo en contra para que se llevara el plan de Dios. Y el Padre Celestial anticipó lo que iba a suceder en el Calvario. Y al mismo tiempo arregló y orquestó todas las cosas para que se cumpliera de acuerdo con un plan perfecto. Por eso yo no me voy a cansar de decir que ni todos los hombres del planeta hubieran podido clavar a Cristo en la cruz sin contar con el permiso expreso del Padre, y en segundo lugar, sin contar con la disposición y la voluntad del Hijo. Ni Roma con todo su imperio, ni con todos sus soldados lo hubieran logrado, si no fuera por la autorización dada por el Padre y la disposición del Hijo. Y entonces estamos nosotros delante de un sacrificio que es 100% puro. Esos sacrificios ordenados por Moisés exigían animales sin defecto físico. Jesús es el sacrificio supremo y nuestro sustituto perfecto. Yo me imagino siempre esta escena en la eternidad como esas escenas que vemos en la televisión donde un juez está juzgando a una persona que ha sido encontrada culpable y toma su mazo de madera que tiene algún nombre que ahora no recuerdo y está por dar la sentencia, y antes de que lo declare culpable, Jesús aparece en la escena y le dice al Padre, que es el juez, yo doy mi vida por esta persona culpable. Y entonces el Padre, aceptando la vida sin pecado,
sustituye en la corte celestial y le dice, está bien, tomo tu vida a cambio de la de este pecador. Jesús, que nunca pecó, tomó nuestro lugar. Por eso hablo de un sustituto perfecto. Y nadie es totalmente puro excepto Jesús y la santidad que Él tiene. Por eso Él nunca pecó y su sacrificio fue perfecto. Leamos, así como una lectura rápida, 4 pasajes de la Biblia donde hablan de la santidad de Jesús. Juan 8:46 dice, ¿quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Era de esas preguntas retóricas. No hay una sola persona que lo pudiera haber hecho. Primera de Pedro 2:22, Jesús nunca pecó y jamás engañó a nadie. Isaías 53:9, Él no ha hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Palabras que fueron pronunciadas muchos años antes que Jesús naciera. Y primera de Juan capítulo 3 dice, y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él, ¿qué pasa? No hay pecado. Toda la vida de Cristo fue una vida de pureza. No hubo una sola mancha, ni siquiera una sombra de maldad en Él. Y la sangre de Jesús es perfecta, es completa. Es la sangre del unigénito Hijo de Dios y es la sangre de Dios mismo, porque sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si Jesús derramó su sangre, pues también la derramó el Padre y también la derramó el Espíritu Santo. Hablamos de algo que nuestra mente no es capaz de comprender, pero sí está en capacidad de creer. Pablo le escribe a la iglesia de Filipo, les dice, tengan la misma actitud, el mismo sentir que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, dice la Reina Valera, se despojó a sí mismo de su realeza, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. No pretendo dramatizar las cosas, sino señalar con la mayor verdad posible, de acuerdo con lo que la Escritura nos muestra, qué fue lo que Cristo hizo aquel día en el Calvario. La sangre de Cristo representa el sacrificio perfecto. Él vino y ofreció su sangre para que Dios perdonara los pecados de todo el mundo. Porque saben que Dios desde la eternidad dijo que la paga del pecado es muerte. Y Dios nunca se desdice. Y entonces ahora había que encontrar un sacrificio perfecto, una oveja perfecta para ese holocausto. Y la única persona que podía tomar ese lugar era Jesucristo. Por eso esa obediencia perfecta a Dios, Él fue el único sacrificio que el Padre aceptó porque contaba con el suficiente poder y pureza para expiar y quitar los pecados de todo el mundo. En la primera carta de Pedro escribe, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía o vana o absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha, y Dios lo eligió, lo destinó como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por amor, por el bien de cada uno de nosotros. Ese sacrificio en la cruz se hizo fuera de la ciudad. Yo no sé si tú habías caído en la cuenta de esto.
Pero vino Jesús a satisfacer todos los requerimientos del sacrificio expiatorio en las leyes que Moisés le dio al pueblo, leyes que Moisés recibió de parte de Dios. Por eso lo crucificaron fuera de la ciudad de Jerusalén. Y la Biblia da testimonio de ello. Dice el autor a los Hebreos, bajo el sistema antiguo, el sistema del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado, y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. Aquí está la clave, fuera de la ciudad. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Lo que el pueblo de Israel había aprendido de parte de Dios era a separar físicamente el pecador de los que no habían pecado. Y cuando se descubría un pecador, el resto del pueblo se aislaba. Y como en ese momento Jesús estaba llevando el pecado de todo el pueblo, entonces era necesario echarlo fuera de la ciudad, como si el resto del pueblo no fuera pecador. Pero lo que Dios quería era que ellos recordaran con ese hecho cómo el Señor lo pensó desde antes de la fundación del mundo, que este plan tenía que ser perfecto en todos y en cada uno de los ángulos, de que nada faltara. Por eso la donación más grande de sangre de la historia ocurrió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, de la cruz del Calvario. Y fue necesaria que esa sangre de Cristo fuera derramada porque era la única manera de traer vida a nosotros. Al morir en la cruz, no solamente Él estaba muriendo físicamente, sino que al momento que su sangre ha sido derramada y aplicada por las personas que estaban viendo lo que estaba sucediendo, creyendo lo que Cristo estaba haciendo, al hecho de creerlo traía vida a sus vidas. Por eso esa sangre que se derramó ese día fue suficiente para salvar a cada pecador que ha existido y a cada pecador que está por existir. Y su efectividad limpiadora y quitadora de pecado continuará hasta el fin del mundo. Por eso, cuando nosotros pensamos en este sacrificio, tenemos que recordar que se trata de un sacrificio sustituto. Jesús cumplió con todos los requerimientos del sacrificio de expiación. Y su muerte fue en sustitución de nuestra muerte. No sé si tenemos la capacidad para entender que Dios no se desdice jamás. No sé si tenemos la capacidad de entender que Dios no nos amedrenta, no nos anticipa para ver si esto nos logra cambiar. Cuando Dios ha tomado una decisión, sencillamente Dios la cumple. Y Dios dijo, la paga del pecado es muerte. Sin importar que en este momento tuviera que ser a través de su Hijo Jesucristo, el unigénito o el único Hijo de Dios. Por eso, era la única manera de satisfacer la justicia y la rectitud de Dios. Tristemente, cuando pensamos en el sistema judicial y particularmente en nuestro país, aquí, lo tengo que decir con pena y con tristeza, los jueces se venden. Eso no sucede con Dios Padre. Dios, una vez dada la sentencia, la cumple, no importa quién sea. La sangre vino a satisfacer esa demanda de Dios que es justo. Y al hacerlo quitó el pecado del hombre que cree en Jesús. Por eso, cuando tú crees que ahí en la cruz del Calvario Jesús llevó tus pecados, ese acto de fe hace que Dios te vea a ti como libre de pecado. Si tú no crees, entonces Dios te ve como en realidad eres,
¿Cómo somos en realidad? Pecadores. Y si somos pecadores, ¿qué nos espera? La muerte. Y muerte quiere decir separación de Dios. Por eso, al hablar de muerte sustituta de Jesús, significa que Él tomó el lugar de los pecadores. Pero ¿por qué no lo hacemos mejor en primera persona? Quiere decir que tomó tu lugar y tomó mi lugar. Segundo de Corintios, Pablo escribe, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Sin esta muerte sustituta, nosotros no teníamos la posibilidad de accesar al Padre. ¿Se acuerdan qué pasó en el huerto del Edén después de que Adán y Eva cayeron en pecado? ¿Qué hizo Dios? Dios los vistió, Dios los cubrió y Dios los echó fuera del huerto del Edén. Y dice la Biblia que puso un ángel a la entrada, de tal manera que estos no pudieran entrar. Y nosotros seguiríamos fuera del Edén si no hubiera venido Jesucristo a morir en la cruz. Por eso nosotros entramos al cielo, el huerto del Edén, nuevamente a través de Cristo. Y sin Cristo, nosotros no podemos regresar a la presencia de Dios. Y digo algo, y nuevamente no para dramatizar ni para escandalizar a nadie. Una persona que no cree en Cristo, sus oraciones no son escuchadas por Dios. Nosotros oramos en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Porque nosotros no tenemos ningún mérito. Suena terriblemente injusto que una persona que nació con esta naturaleza pecadora que tenemos tú y yo, si no entrega su vida a Cristo, nunca va a poder realmente estar un día en la presencia de Dios. Pues sí. Pero aquellos que consideran que Dios es injusto, es porque no han considerado que ahora en justicia Dios mandó un sustituto para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Primera de Pedro 3:18 dice, Cristo sufrió y murió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecados para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida o vivificó en el Espíritu. Durante ese pseudojuicio que le hicieron a Jesús, nadie pudo demostrar que Jesús hizo alguna vez algún pecado. Jesús murió por nosotros, murió en nuestro lugar, murió en nuestro beneficio, murió por todos los hombros llevando el castigo que tú y yo deberíamos haber llevado sobre nuestros hombros. Y te muestro algo que a mí me resulta asombroso solamente de pensar. La silla de la misericordia de Dios. Con ese nombre se le conoce a la tapa. Y este es el arca del pacto. La silla de la misericordia de Dios que se lee en Hebreos se refiere a esta tapa que era de oro con dos querubines con las alas levantadas, la mirada hacia abajo, sus alas tocaban una con otra, que por cierto en el templo de Salomón medían 4 metros, cada una de estas tallas de los ángeles. Era algo importantísimo para Dios que el pueblo de Israel entendiera esto de la misericordia de Dios. Y ahí leemos en Hebreos que ese es el lugar donde Dios se hacía presente en el tabernáculo. Entonces, esta misma palabra, propiciación, significa favorable, adecuado, apropiado y reconciliado. Y cuando la sangre cubría la tapa del arca,
Sangre que era llevada por el sacerdote una vez al año cuando entraba al lugar santísimo, demostraba que hubo muerte porque traía sangre, significando con ello que se había pagado el precio requerido por el Padre. Y en ese momento entonces el hombre quedaba nuevamente reconciliado con Dios. Una silla de la misericordia sin sangre habla de que el hombre está separado de Dios. Una silla de la misericordia con sangre quiere decir que Cristo murió, dio su sangre y ahora es a través de esa sangre que yo soy reconciliado con Dios. Esa sangre que Jesús derramó es totalmente suficiente para pagar por todos nuestros pecados y darnos una vida nueva. Sería interesantísimo que alguno de estos actuarios contabilizara el número de pecados que cometemos al día. Y ello, no, que si tú eres actuario, digo, no, ok. La sangre de Cristo es totalmente suficiente para pagar todos nuestros pecados, los que nosotros consideramos grandotes y los que consideramos chiquitos, que para Dios, ustedes saben, es exactamente igual. Un pecado es un pecado. Dice así el autor de los Hebreos: pues la voluntad de Dios fue que la ofrenda del sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Pues mediante esa única ofrenda, un solo sacrificio, con él perfeccionó o santificó para siempre a los que están haciendo santos. Nosotros somos santificados por la sangre derramada de Jesucristo en la cruz. Y en nuestra relación con Dios, al vivir el Espíritu Santo dentro de nosotros, cada día estamos siendo santificados para parecernos más a la persona de Jesucristo. Y una de las enseñanzas de la Escritura que revela la eficacia de la sangre sustituta de Cristo es Dios estableciendo la Pascua. Hay que conocer el Antiguo Testamento para apreciar que la noche que el pueblo de Israel salió de Egipto, esa fue la noche que se instituyó la fiesta de la Pascua. Y por la necedad y la obstinación de Faraón de no obedecer a Dios y dejar que saliera el pueblo de Israel, murieron en una sola noche todos los primogénitos de cada hogar de los egipcios. Al mismo tiempo, este plan de Dios para guardar a los primogénitos de Israel fue la Pascua. Aquella noche había dos grupos de personas, dos casas diferentes, la casa de los hebreos, la casa de los egipcios. Y Dios dio una palabra y dijo: haz este sacrificio con un animalito en estas y estas condiciones, y toma un hisopo y mójalo en la sangre y pinta con él el dintel de la puerta de entrada de la casa. Y en la noche, cuando venga el ángel de la muerte, va a pasar y va a ver si está pintada de sangre la puerta de esta casa. Y si está pintada la casa, entonces va a pasar por encima y no va a dañar a nadie. Pero si por el otro lado están las casas de los egipcios que no tuvieron reverencia por el Señor, ni le obedecieron, ni le creyeron, y se fueron a dormir esa noche diciendo: estos hebreos están locos, pasó el ángel de la muerte y mató a todo primogénito, incluyendo animales, de los egipcios. En aquel tiempo Egipto era el país más poderoso de la tierra. No sabemos cuántos miles de hijos e hijas y animales murieron esa noche. No lo dice la Biblia, pero yo creo que algún hebreo despistado que dijo: no, yo no creo. Mejor yo no pinto el dintel de mi casa. Pues aunque fuera hebreo,
pasó el ángel de la guardia, y si no, el ángel de la muerte, y si no había sangre, pasó y se llevó al primogénito. Por eso la sangre del animalito lo debían emplear para marcar los dinteles de las puertas de su casa, y cuando pasara este ángel de la muerte, preservaría la vida de los primogénitos. La sangre que yo aplico, aquí traté de poner una figura que nos diera una idea. Aquí está el hebreo tomando el hisopo en la mano y poniendo sobre el dintel de la puerta de su casa. La sangre, lo que está haciendo este hombre, está aplicando la sangre a la puerta de su casa. Más que la acción física, esta es una acción de fe. Y cada vez que había un hombre que estaba haciendo lo propio, estaba diciendo, con su fe yo creo que Dios me va a cuidar y me va a dar vida plena aquí en la tierra y más allá en la eternidad. Y esta es la manera más eficiente de mantenernos alejados de la maldición de la muerte. Aplicar la sangre de Cristo es creer que Cristo quitó mi pecado pasado, presente, y agárrate así de la silla, y futuro. El pecado que todavía no cometemos, Dios también ya lo perdonó. Cuando tú aplicaste la sangre de Cristo a tu vida. Y hay personas que viven con una carga de culpa que no pueden con ella. Y dicen, ¿cómo Dios me va a perdonar si yo hice tal más cual? Efectivamente, eso se le llama la gracia y la misericordia de Dios. 400 años después, en Canaán, las familias judías repetían la instrucción de la Pascua. Y este era un recordatorio permanente del poder liberador de Dios. Si se dieron cuenta o no, de cualquier manera, cada vez que el pueblo escogido celebraba la Pascua, lo que estaban haciendo era profetizando que el Cordero de Dios vendría, derramaría su sangre por el bien de toda la humanidad. Lo creyeran o no lo creyeran, lo entendieran o no lo entendieran. Si actuaban con la fe suficiente para creer que el Señor los estaba protegiendo, tenían la garantía de Dios. Por eso, espiritualmente hablando, cuando la sangre de Jesús la aplicamos a nuestra vida, Él nos salva de la vida, de la ira de Dios y de la muerte eterna. No es una coincidencia que en la última cena de Jesús con sus discípulos, ¿qué celebraban? ¿Se acuerdan? La Pascua. En esa ocasión les enseñó el significado que tenía el pan y el vino. Cuando Juan bautizó a Jesús en el río Jordán, lo llamó a él Cordero. Este es el texto en Juan capítulo 1. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba y dijo, miren, ahí está el Cordero de Dios. ¿Y qué hace el Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo. Y Pablo habló de Jesús en términos de Pascua. Y él dijo, limpiaos pues de la vieja levadura. Esto es el pecado, para que seáis una nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya que fue crucificado por nosotros. La primera Pascua fue una celebración de libertad. Y hoy la sangre de Cristo es más grande, la más grande señal de amor y de perdón de Dios. Por eso decimos que hoy la sangre de Cristo tiene el mismo poder que ayer. Nos libra de la condenación, nos libra de la muerte eterna, que ese es el precio que se paga por el pecado que tú y yo cometemos todos los días. Y esa sangre preciosa sigue derrotando a la muerte en cualquiera de sus manifestaciones. Es que no hay sacrificio mejor que el sacrificio de Cristo. Yo diría que es el máximo sacrificio. Este es el sacrificio final. La Escritura declara
que Jesucristo se ofreció a sí mismo como sacrificio. Lo hizo una vez y para siempre, dice Hebreos 10:10. En otras palabras, la muerte de Jesús no se necesita repetir. La repetición que sucedía en el Antiguo Testamento marca la diferencia con el nuevo pacto que es Jesús en su sangre. Y ahora con Jesús, un solo sacrificio fue suficiente para perdonar los pecados de toda la humanidad. Por eso afirmamos que la salvación de Cristo es completa. Y lo único que tú y yo necesitamos hacer es tener fe, es creer, es hacer propio el sacrificio de Cristo y es entregarle nuestra vida a Él. Déjame que te lea una porción del autor de la carta a los Hebreos, capítulo 9. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una simple copia de lo verdadero, un santuario que está en el cielo. ¿Saben? El verdadero tabernáculo está en el cielo. El tabernáculo que hizo el pueblo de Israel en la tierra es un modelo del tabernáculo celestial. Por eso dice que Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra al lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora en el fin de los tiempos, y el fin de los tiempos se marca desde el momento que Cristo nació hasta que venga por nosotros en el rapto de la iglesia, en ese periodo, pero ahora en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para acabar el pecado mediante su propia muerte que fue dada en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. El nuevo pacto a través de Jesús no es temporal, es eterno. Si hay algo que de verdad a mí me llena de tristeza, al menos, es pensar lo que la Biblia dice, que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. La oportunidad para que la sangre se aplicara sobre el dintel de la puerta era una sola noche. Hagan de cuenta que la puerta de la oportunidad y la salvación se abre un día y se cierra. ¿Se acuerdan del arca de Noé? ¿Sí? ¿Se acuerdan del arca de Noé? ¿Alguno viajó ahí? No, gracias a Dios no viajamos ahí. ¿Qué pasó cuando estaban todos los animales ya adentro del arca? Se cerró la puerta. Un ángel del Señor vino y cerró esa puerta. Y entonces empezó a llover, cosa que nunca había sucedido en la era de la tierra. No se conocía la lluvia hasta que la puerta se cerró. Y cuando la gente empezó a ver que todo lo que predicó Noé era cierto y que vendría un diluvio que iba a acabar con todos, la gente empezó a correr hacia el arca. Y cuando llegaban, la Biblia no lo narra, pero yo me lo puedo imaginar claramente, llegaba y tocaba la puerta y le decía, Noé, soy tu vecino. Noé, yo soy tu primo. Noé, yo soy la suegra. Es así, ni cristiana lo hubiera dejado entrar. No, sí le hubiera dejado entrar, ¿cómo no? La puerta se había cerrado. ¿Me pueden ayudar atrás con la música? En el Antiguo Testamento,
Dios instruyó con mucho detalle cómo su pueblo debía ofrecer los sacrificios. Perdóneme. Si cada persona cumplía puntualmente, el Señor aceptaba la ofrenda y la recibía como un aroma agradable. Este pasaje de Levítico es hermoso. De la Biblia de Dios habla hoy. Luego el que presentaba el holocausto deberá lavar con agua las vísceras y las piernas del animal, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como ofrenda quemada de aroma agradable al Señor. Quemará el ave sobre la leña del altar como holocausto, como ofrenda quemada de aroma agradable al Señor. Cada vez que los israelitas ofrendaban a Dios, la ofrenda dejaba de pertenecerles. ¿Por qué? Porque se la habían entregado al Señor. Y te quiero decir algo que es sumamente importante. A lo mejor algunos se molestan, pero Dios solo acepta lo primero y lo mejor. Lo primero de tu tiempo, lo primero de tu dinero, lo primero de tus intereses y lo mejor. A veces me da tristeza al pensar que alguna persona al momento de ofrendar mete la mano buscando el billete más pequeño o la moneda más pequeña para poder ofrendar. ¿Sabes? Si alguien le ofrece algo menos que excelente, Dios lo toma como una ofensa. Y por el otro lado, Dios cumplió y sobrepasó los estándares de excelencia que Él mismo estableció. Al enviar a Jesucristo, su único Hijo. ¿Qué mejor y qué más grande privilegio? ¿Qué sería lo más importante para Dios Padre? Su Hijo. Él ofrendó a su Hijo como el Cordero sin mancha para poder salvar al hombre. Y ahora lo que Dios nos pide es que entreguemos nuestra vida en un altar. Lo que el Señor pide es un sacrificio vivo, dice Pablo, santo, agradable, y que ese se convierta en nuestro servicio diario al Señor. Igual que en el Antiguo Testamento, nuestro sacrificio, una vez que lo ofrecemos, no lo podemos reclamar. Y en el momento que nosotros creemos en la obra de Cristo, tú y yo le pasamos a pertenecer a Dios por completo. Si tú has estado en esta iglesia cuando hemos presentado a un bebé, yo les pido a los papás que pasen al frente y les hago una serie de preguntas. Si ellos se van a comprometer a enseñar a sus hijos de acuerdo con la Escritura, si ellos van a dar buen testimonio con sus hijos. Y la última pregunta, les digo, esta es la pregunta difícil. ¿Le das tu hijo a Dios? ¿Por qué? Porque es un sacrificio. Pues no me lo acaba de dar de Dios. Hace unos meses nació el bebé y me lo dio. Y ahora Dios quiere que se lo regrese. Pues solamente si es el primero y solamente si es lo mejor. ¿El segundo hijo será mejor? ¿O solamente el primero? Si tienes 3 hijos y uno tuviera que morir, ¿a cuál escogerías? Dios ve a cada uno de nuestros hijos como el primero y como el mejor. ¿Sabes? No le puedes servir en tu tiempo libre al Señor.
No le puedes dar lo que te sobra de tus recursos ni de tus talentos. La manera como vives para Dios, esa es tu ofrenda. Por eso yo te invito hoy a rendir tu vida a Cristo. El asunto es muy sencillo. Dios ya dio el primer paso. Nos vio en pecado y envió la solución al pecado para que no muriéramos eternamente, y envió a su Hijo. Ahora lo que sigue ya es asunto nuestro. Recibo la sangre de Cristo. 2, la aplico. No al marco de mi puerta en la casa, sino este cuerpo, esta alma, este espíritu que yo soy. Aplico la sangre de Cristo a mi vida. Y con ello lo que estoy diciendo es: Señor Jesús, yo creo en tu sacrificio en la cruz. Yo creo que me compraste. Desde este momento yo quiero que tú seas mi Salvador y mi Señor. Si tú nunca has hecho una oración así y la quieres hacer, ¿podrías levantarme tu mano para verte y poder orar contigo? Sí, gracias por levantar su mano. ¿Alguien más? No bajen su mano. Cierren sus ojos. Cerremos todos nuestros ojos. Y el resto de la congregación, ayúdeme con esta sencilla oración. Señor Jesús, hoy he entendido un poco mejor el enorme valor que tiene tu sangre. Gracias porque derramaste tu sangre por mis pecados. Y en esta hora yo aplico la sangre de Cristo a mi vida. Me baño con ella desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, entendiendo con ello que tú me lavas, que tú quitas todo mi pecado pasado, todo mi pecado presente, todo mi pecado futuro. Señor, lo único que tengo para ofrecerte, la única ofrenda que tengo hoy para ti, soy yo mismo. Me ofrezco a ti, Señor, como una ofrenda. Y espero que llegue a tus oídos y a tus labios y a tu nariz como un aroma agradable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener un tiempo para compartir la comunión. Entonces voy a pedir a las personas que nos ayuden. Sí, alistamos los elementos. Quizá podemos quitar los proyectores para que no molesten a las personas. En los últimos días de Jesús en la tierra, Él dio esta instrucción, esta orden. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Se dirigía a sus discípulos. Gracias. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y los dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Y con estas palabras lo que Jesús estaba haciendo era elevar la fiesta de la Pascua a una dimensión nueva y mejor, que hoy la llamamos la Santa Cena o la comunión o la Cena del Señor. Y no es otra cosa más que un acto memorial, un momento en el que recordamos que Cristo nos amó tanto que se ofreció en sacrificio por nosotros, que nos amó tanto que murió en la cruz para que con su sangre nosotros quedáramos libres de pecado, que nos amó tanto Cristo que dio su sangre para remisión de nuestros pecados. Cristo nos amó tanto que murió para podernos rescatar de la muerte eterna. Por eso no debe pasar un solo día en nuestras vidas que nosotros recordemos que Jesús es ese Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Y debemos vivir con una constante actitud de acción de gracias a Dios porque Él proveyó el camino para nuestra salvación. Cristo pagó con su sangre nuestra libertad. Por eso la muerte, el pecado y la culpa fueron totalmente vencidos. Ahora lo que te toca a ti hacer es, habiendo escuchado lo que Dios enseña, ahora lo que tú tienes que hacer es decir: Cristo, ahora eres mi Cordero. Así como hemos orado diciendo: yo aplico la sangre de Cristo a mi vida, ahora tú necesitas decir: Cristo es mi Cordero. Y ahora yo te recibo en mi corazón. Les voy a pedir, si son tan amables, las damas primero, si algunas pasan por la última fila, otras por acá, de tal manera que puedan pasar al frente, tomar una porción de jugo de uva, una porción de pan y regresar y sentarse en su lugar. Y si los varones se van poniendo hacia el final de la fila de las mujeres, para que también podamos ir avanzando y tomando una porción de pan, una porción de jugo de uva, y vamos a esperar, ¿no?, para poder participar juntos.
Cuando Pablo instruyó a la iglesia sobre esta verdad, lo hizo de la siguiente manera, y lo leemos en 1 Corintios capítulo 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y esta amonestación, lejos de asustarnos, lo único que Pablo trataba de decir es: si hay en este momento alguna cosa en tu vida, hay pecado en tu vida, hay falta de perdón, hay cosas que tú necesitas resolver, ponte a cuentas con Dios antes de participar. Ora, dile: Señor, perdóname, quiero estar a cuentas contigo, quiero participar de la Santa Cena, y por eso ahora te pido que tú extiendas tu perdón a mi vida. Vamos a orar para consagrar este pan y este jugo de uva. Padre, gracias te damos esta mañana por la oportunidad que nos das de estar como una sola familia alrededor de una sola mesa, la mesa del Señor. Señor, oramos y bendecimos, apartamos este pan, este jugo de uva para esta ceremonia de memorial. Señor, gracias por el privilegio inmerecido que nos concedes a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir que tomes la porción de pan en tus manos, deja el jugo de uva aparte. Y que lo partas con tus manos. Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Mientras participamos, mientras comemos esta porción de pan, oremos al Señor. Señor, yo entiendo que al haber partido este pan y comerlo, me doy cuenta, Padre, una vez más que fueron mis pecados los que te llevaron a la cruz. Que tu cuerpo fue molido por mis transgresiones. Que tomaste el lugar que yo debía haber tomado. Gracias te doy por tu obediencia, Padre. Gracias porque soportaste clavos y latigazos, y burlas y golpes y espinas, y tu cuerpo fue partido. Gracias, Señor. Toma ahora, por favor, en tus manos el jugo de uva. Este es el nuevo pacto en mi sangre, dice Jesús. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Tomemos ahora el jugo. Padre, gracias nuevamente. Porque cuando siento como ese jugo de uva pasa por mi garganta y viene a mi cuerpo,
Yo sé que ahora mi pecado no solamente ha sido lavado, sino ha sido quitado. Te doy gracias por esa gracia tan grande, que fuiste capaz de perdonarme por todo lo que yo hice, por todo lo que hago. Y aún así, Señor, estás dispuesto a perdonarme de los pecados que todavía no cometo. Gracias por la confianza, Señor, de que puedo llegar a ti en cualquier momento y abrir mi corazón y saber que tú eres fiel en perdonar todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre que tenemos la oportunidad de participar de la comunión, es un tiempo solemne, es un tiempo duro a ratos, pero también es un tiempo de gozo porque estamos anunciando que Cristo viene, que Cristo regresa. La historia dice que los primeros cristianos, cuando se despedían con una frase. Ellos se despedían diciendo: Maranata, el Señor regresa pronto. Y sabemos que el regreso del Señor Jesús está cada día más cerca. Y yo no sé ustedes, pero a mí me emociona pensar que la próxima vez que yo vea a Jesús, me va a encontrar en las nubes. Y no porque ande yo distraído, sino porque seremos arrebatados como iglesia y llevados por Cristo. Dice Santiago: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Que el Señor nos encuentre así como hoy, preparados, habiéndonos puesto a cuentas con el Señor, limpios de todo pecado y de toda condenación, en la familia de Cristo, gozando de su presencia. Bueno, ¿por qué no nos ponemos de pie? A mí me gustaría terminar de una forma diferente como lo hacemos otros domingos. Abraza al que tienes ahí a tu lado, así péscate. Y si vienes solo, pues, recórrete hasta que encuentres a alguien. Dile: qué bueno que estás aquí, ¿ok? Y así, abrazados, vamos a orar y vamos a despedirnos. De verdad que, véanme tantito antes, ya muchos ya están aquí besuqueándose. Espérense. Abrazados todos. De verdad que es un privilegio. Escúchame muy bien, es un privilegio estar en esta casa espiritual. Es un privilegio estar en la casa de Dios. Y yo creo que tenemos que estar muy agradecidos con Dios, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que hoy salimos limpios como una nube blanca y podemos de verdad tener una semana extraordinaria. Vamos a orar y bendice a la persona que tiene a tu lado. Padre, gracias por este tiempo tan especial que estamos viviendo como iglesia. Gracias porque hoy, que es tu día, hoy es el día del Señor, podemos estar aquí en tu casa, recibiendo cantidad de bendiciones de tu parte. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que fuiste tú el que nos impulsaste a que hoy estuviéramos aquí reunidos. Te alabo y te bendigo y te pido que esta semana sea una semana extraordinaria. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un